Bienvenidos a este nuevo episodio de Presente.bo. Muchísimas gracias por vernos. Gracias a WD Studios por darnos el equipo y el estudio para grabar aquí en Santa Cruz. Estamos con Beto, parte de Presente, y hoy día además nos va a acompañar Matías Barba, activista político. Beto, como siempre, porfa, introducite y después que vaya Mati. Bueno, yo soy Humberto, siempre estoy en Presente. Y bueno, yo realizo documentales, Diario de la H, y también realizo reportajes periodísticos, y sobre todo para comprender la coyuntura política actual, ¿no? Y Mati. Bueno, gracias Gabriel, Beto, un gusto. Estamos aquí siempre, ¿no?, para analizar la coyuntura del país. Bueno, soy Matías Barba Céspedes, activista ciudadano, y aquí estamos para servir. Hoy día vamos a hablar de dos temas interesantes. Uno que es el que más está en boca de todos, que es el tema de los avasallamientos aquí en Santa Cruz, y después vamos a pasar a analizar un estudio de Elfi que sacó la FES ya con datos de septiembre. Entonces, el avasallamiento, se meten a un predio en Montero, secuestran 4 personas, incluyendo a Pablo Vaca Díez, que es el dueño, y prácticamente los golpean, lo dejan salir, siguen 3 personas, tiene que llegar el gobernador, policía, se meten y recién en la tarde logran más o menos solucionar. ¿Cuáles son las opiniones tal vez que tienen de inicio, Beto? Claro, es un problema sumamente complejo que ya viene ya de mucho tiempo, ¿no? Porque vemos de que estos avasallamientos no es que sean algo espontáneo, son algo coordinado. Hay grupos los cuales se enfocan precisamente en lograr estos avasallamientos y las tomas violentas, naturalmente, ¿no? Como lo que vimos anteriormente. No es la primera vez que sucede, ni creo que vaya a ser la última, tristemente, la verdad. Ha habido una gran intervención por parte de las autoridades, lo cual corresponde, la verdad, porque fue el subgobernador, fue el gobernador, fue el alcalde, fue la policía también, 500 efectivos, si no me equivoco, para desalojar. Y estas personas violentamente secuestraron, ¿no? También se hablaba del secuestro del mismo gobernador nuevamente, ¿no? Sí. Estamos hablando de una situación sumamente compleja y es un tema de una reforma interna ya del INRA, ¿no? Porque mucha gente... Lo que tenemos que ver es cómo está estructurado el INRA como tal, cuál es su personal, qué vínculos políticos tiene y qué vínculos tiene también con esas personas, ¿no? Porque estas personas no actúan aisladamente. Si actúan de esta manera es porque están amparadas por alguna autoridad, ¿no es cierto? Hay que ver eso, hay que ver cambiar aquello y bueno, no sé qué opinas, Matías. Bueno, yo creo que es lamentable, ¿no?, la situación que estamos viviendo en Santa Cruz, que no viene desde ahora o desde hace un año, viene de hace muchos años atrás. Para muestra un botón, el caso Las Londras, ¿no? Un caso terrible para el periodismo nacional, para el periodismo cruceño, y es lamentable y reprochable que estos grupos tomen tierras ajenas, ¿no? Algo que es ilegal, algo que no se puede hacer en un país, que se debe respetar, entre comillas, la ley, pero lamentablemente vemos que aquí no hay ley, ¿no? Lamentablemente, porque no hay ese tipo de cumplimiento. Es lamentable, reprochable. Y la verdad, yo destaco, ¿no?, que haya ido el gobernador Luis Fernando Camacho, me parece bien, la verdad, una persona que ha sido bien corajuda para ir allá. La policía, el comité cívico también, Agustín Zambrana, muchas personas que fueron ahí. Ese debe ser ese el apoyo, porque somos cruceños y debemos apoyarnos entre nosotros en un caso adverso como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro, y que se haya hecho mediático también influyó en la resolución del caso, ¿no? Porque hubo hartas presiones por otro lado, ¿no? Porque ya el gobierno no podía ocultar la realidad, ¿no? Exactamente. Eso, pero lo que dice Matías es verdad. Camacho es un buen político y acá sabe utilizar bien ese sentimiento, digamos, regional fuerte que tienen con la propiedad privada y la tierra, y estallarlo para, uno, hacer cumplir este tipo de cosas, y por el otro lado también afianzar más aún su imagen pública, ¿no? Ayer lo sacaban en brazos, en los hombros de la gente, saliendo del predio después de estar como 4 horas ahí metido. Entonces me parece igual algo loable. Algo que decían en la CAO y también decían ANAPO era: no hay seguridad jurídica, ¿no? Que también es importante reconocer que si queremos inversores y que venga la gente aquí a invertir, necesitamos asegurar el derecho que es la propiedad privada, ¿no? Claro, es que el movimiento socialismo como tal tenía como una consigna el movimiento sin tierras, ¿no? Que era un movimiento, incluso con un tema ya no tanto relacionado a temas económicos, sino más a algo ideológico étnico, por así decirlo, como una reivindicación de tierras, ¿no? Porque dentro de aquella cosmovisión, de aquella visión ideológica, esas tierras en realidad le pertenecen ancestralmente a esas personas y por ende tienen el derecho, ¿no? Sin embargo, vemos de que la realidad es distinta, vivimos en un
mundo ya completamente distinto a aquel que se intenta pregonar a día de hoy, ¿no? Ya desde la ley de exvinculación, digamos, ¿no? De Tomás Frías ya no se habla tanto de comunidades como tal, se retomó aquella lógica. Sin embargo, esta línea agresiva, esta línea violenta de tomar propiedades que todavía ni siquiera propiedades que estén baldías, ni mucho menos, sino propiedades productivas. Eso es lo más grave, ¿no? Porque al final afectás directamente al desarrollo del país y sobre todo a qué visión das como país, ¿no? Al exterior. Exactamente. ¿Qué van a pensar el resto de, por ejemplo, inversores internacionales? ¿Se respeta si quiero yo invertir en tierras en este país? No, digamos. Van a decir Bolivia es un país inseguro. Claro, un país inseguro jurídicamente, un país que no es viable para la inversión. Esa es la imagen que estamos dando, hay que cambiarlo. Esperemos que con el próximo gobierno, sea cual sea de los dos candidatos, porque ambos han pronunciado, ¿no? Ambos candidatos han pronunciado en contra de los avasalladores. Esperemos que cuando salga el próximo gobierno, sea Tuto Quiroga, sea Rodrigo Paz, haya un cambio en esta línea y se respete plenamente la propiedad privada, ¿no? Sí, yo creo que hay espacio todavía para el diálogo acerca de la propiedad privada en este país. Creo que tiene que prevalecer lo que ya se ha dicho, pero creo que hay mucho espacio para mejorar, ¿no? Entonces, creo que eso podría ser una buena conclusión para ese tema. El segundo tema que quiero tocar el día de hoy es justamente este informe Delphi de la FES. Se divide en dos. Recogen información de dos grupos de personas. Primero, de 123 entrevistados entre actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos. La recolección de datos se hizo entre el 5 y el 23 de septiembre del 2025. Por otro lado, la encuesta de opinión pública tiene una muestra de 1.800 entrevistados entre 18 y 65 años que están inscritas en el padrón electoral. Tiene una confiabilidad del 95%, un margen de error del 2.38%. El tipo de muestra es de conglomerados y la recolección de datos se ha hecho entre el 6 y el 9 de septiembre del 2025. No es una encuesta electoral, por si acaso, es una encuesta que tiene que ver con el sentimiento de la gente, de estos 123 y además de las 1.800, con el proceso electoral como tal este año, y se hacen recolecciones de datos de manera anual. Tenemos datos desde el 2022, si no estoy mal. Entonces, eso por un lado. No sé si han podido ver cuál es su opinión general más o menos de este estudio. Es bastante preocupante, ¿no? En el sentido de que la ciudadanía está completamente desconfiada. Hay un gráfico que señala la incertidumbre también, ¿no? Que existe alrededor de la situación económica, de la situación política. Hay también gráficos relacionados a la gobernabilidad que tenemos que verlo, pero gráficos curiosos también me parecieron los que vinculan a la confiabilidad de las instituciones, ¿no? Hay desconfianza frente a los partidos políticos completamente, hay desconfianza incluso frente a los comités, ¿no? En el Delphi especialmente. A su vez también yo lo que vi es que hay más credibilidad incluso en la Iglesia Católica que en lo que viene siendo los comités cívicos u otras organizaciones, ¿no? Es curioso, pero otro gráfico que es interesante es el de los políticos, ¿no? Específicamente ese es muy interesante, el de las autoridades y qué percepción tienen estas personas acerca de estas autoridades y de lo de la guerra sucia, ¿no? Eso es lo que más destaco de este informe Delphi, que yo creo que vamos a verlo a continuación, ¿no? Matías. Bueno, me parece interesante porque aquí vemos dos factores, ¿no? Político, económico. Vemos que las personas tienen un pensamiento bien pesimista por cómo va a ser el país de aquí en adelante. Piensan que la situación no va a mejorar, va a seguir igual. Y en el tema político dice que estará igual, ¿no? Un 38%. O sea, las personas están totalmente con esa mentalidad de que el país va a seguir teniendo problemas, ¿no? La población pensante dice, no, Bolivia va a seguir teniendo problemas, no se va a solucionar las cosas como Gasparín, digamos, ¿no? Rapidito, no. Va a haber un proceso que ya lo hemos visto en países vecinos. La Argentina es un ejemplo. En la Argentina entró Milei y vemos que no fue fácil y ha habido problemas y sigue todavía los problemas, aunque la Argentina va avanzando. Lo mismo va a pasar a Bolivia. No somos, no estamos libres de eso, y me parece interesante estos datos porque las personas están pensando de esa manera, ¿no? Sí, a mí me parece interesante. Este primer cuadrito que veíamos sobre la situación política nos dice que hay una diferencia entre igual los actores políticos, estos 123, y el resto de los 1.800 encuestados. Sí. Del estudio Delphi, que son los 123 expertos, nos dice que muchos creen, el 40%, la mayor parte, que va a mejorar en algo, y el resto nos dice,
o sea, la encuesta ya más grande que estará igual, entonces O va a ir peor. hay una discrepancia. Hay ¿no? una discrepancia muy fuerte. La mayor ¿no? parte de las personas, como Claro. dice Matías, es pesimista. Es Así es. pesimista. Claro, y eso va Exactamente. aunado a la confianza institucional, ¿no? Vemos aquí, como vemos, los partidos políticos, los comités tienen confianzas regulares de un 9-7%, eso es sumamente bajo, y el resto es pa' peor, ¿no? Este creo que es uno de los gráficos más interesantes, es el tercero, que nos dice básicamente la confianza institucional justamente. Y en los partidos políticos es lo que dices, es ínfimo, mínima, ¿no? es ínfimo completamente, No ¿no? hay manera. Claro, y hay otro acá también de la Federación de Cooperativas Mineras, ¿no? Que vemos cómo la minería ilegal va expandiéndose. Alto es el nivel de... Es sumamente bajo el nivel de confiabilidad. Es prácticamente inexistente, o sea, el regular tiene un 2%. Estamos hablando de una situación sumamente crítica, ¿no? La población ve a su vez cómo las cooperativas mineras abusan muchas veces, los predios también, creo que se llaman cuadrículas, ¿no? En la HAM, si no me equivoco, para la concesión de tierras, muchas veces son ilegales, usan dragoneras sumamente antiguas, contaminan con mercurio. Hay asociaciones de derechos de los indígenas que señalan que un 70% de los indígenas de lo que viene siendo el norte amazónico paceño tienen presencia de mercurio sumamente alta en la sangre, ¿no? Total. Y ahí podemos ver, digamos, ¿no? La CSUCB tampoco es que tenga una gran credibilidad, una gran confianza. No. Vemos también la Central Obrera Boliviana, que bueno, en los últimos años ha estado mucho más politizada y afianzada con el gobierno nacional, ¿no? Y hay tres instituciones en las que la gente sí tiene cierta confianza. Sí. Que serían la Iglesia Católica, la Asociación de Periodistas y luego la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Entonces, Mati, ¿qué tienes que decir sobre esto? Tal vez sobre la Iglesia. Creo que ahí es más que nada una... Se ha visto últimamente también, ¿no? El discurso igual de Paz, Lara, es bastante católico, ¿no? Es bastante católico. religioso, es muy... Aparte es como un refugio, ¿no? Ajá, Para la exacto. gente. Es que tenemos que tomar en cuenta que Bolivia todavía es un país conservador, ¿no? Es bien creyente. Bolivia es un país que cree en Dios, ya sea de las diferentes dominaciones. Entonces la confianza en la Iglesia Católica es algo que se transmite, ¿no? De hace muchos años y cientos de siglos, ¿no? La Iglesia ha sido una institución que ha respaldado a reyes, a imperios, a gobiernos. Entonces eso da que las personas tengan más confiabilidad en la Iglesia Católica, porque también es algo más espiritual, digamos, ¿no? La gente quiere desahogarse. ¿Dónde se desahoga la gente creyente? En la iglesia. Va al domingo, reza, va a misa, y si es evangélica va al culto. Entonces la gente siente un refugio en la iglesia, ¿no? Siente que su voz es escuchada en la iglesia, ¿no? Donde no es Entonces, escuchada en los algo que políticos. no, en las instituciones de todo el país no se hace. Uno va a la justicia, no lo escuchan. Uno va a las instituciones, no lo escuchan. Uno va a hacer una denuncia, no lo escuchan. La iglesia es la única institución que te escucha, que te ayuda, que te da dinero, que te da sustento. Y eso ha sido hace milenios y cientos de años, porque es un mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la iglesia hace eso y la gente tiene esa confiabilidad, ¿no? Ahora, con los derechos humanos me parece interesante también, porque también, ¿no? Es una parte fundamental, porque la gente siente que sus derechos están vulnerados. El ir ahí también se respalda, digamos, ¿no? Pero es mucho menos, ¿no? Si te das cuenta, Pero es mucho menos, ¿no? claro, De mucho 16 pasamos menos. a 7, de 12 pasamos a 7, ¿no? Eso es que, claro, que siendo la iglesia una institución fiduciaria, digamos, Claro. tiene más credibilidad. Además, en áreas rurales, la iglesia católica se ha profundizado mucho más, ¿no? Lo puedes ver cuando Chi saca 9%, es gracias a ese igual voto rural en el que la iglesia ha cada vez profundizado más su presencia, ha ayudado a gente en espacios rurales, en áreas rurales, y como que les da una salida a malos hábitos Claro. también. Es como lo que decía Matías, ¿no? Cuando no se sienten escuchados por las instituciones, acuden al aspecto religioso para sentirse escuchados. Y por último tienes la Asociación de Periodistas, y yo ahí digo, Qué bien. claro, qué bueno. Ahora hay que reconocer también que estos son únicamente 123 personas las que responden para Claro. este cuadro. Exactamente. Pero como que la parte de actores políticos, periodistas y demás sí creen en esta institución. Ojalá que esto se podría reflejar en las personas, pero ahora hemos visto ataques contra las La asociaciones prensa, de periodistas, contra la los prensa, periodistas independientes, contra los verificadores, o sea, ha sido profundamente bochornoso. antidemocrático, exactamente. Bochornoso, diría. Sí, no, y es complicado, pero Amenazas y todo, ¿no? Una situación sumamente difícil. Claro.
Situación La inaceptable tiene para mí. difícil el periodismo Claro, en Bolivia. Sí, es complejo. El siguiente cuadro es sobre la sensación de futuro y creo que esto nos compete mucho a los jóvenes. Sí. Hay una comparación entre los datos Delphi y también los datos que tiene la encuesta pública. Y primero, dos son los que resaltan. Primero, el de incertidumbre. Dice que el 24% de las personas encuestadas de los 1.800 sienten incertidumbre frente al 64% Claro, de los especialistas. de los ¿no? especialistas. Completamente que no saben. distinto acá, ¿no? La situación. Y el otro es De el de miedo. miedo. El 36% de los 1.800 encuestados siente miedo. Y solamente el 7% de los especialistas siente miedo. Hay igual algunas discrepancias en otros, pero estos son los dos principales. Entonces, ¿ustedes qué sienten hacia adelante? Yo creo que la incertidumbre se debe a un factor fundamental, que es que estamos frente a un gran cambio, ¿no? Estamos Claro. frente a un gran cambio. Es la primera vez que el movimiento socialismo prácticamente tiene una presencia nula en el Congreso, ¿no? Oficialmente, digamos, el movimiento socialismo como partido político no tiene una presencia fuerte ni significativa dentro del Congreso y viene un cambio político bastante fuerte, ¿no? Vamos a ver si el cambio político va a ser más fuerte o más débil dependiendo de cuál de los dos gane, ¿no? Exacto. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero siento que la incertidumbre se debe a eso. No sabemos cómo reaccionar verdaderamente frente a este panorama que no se nos había presentado hace décadas, ¿me entendés? No, sí. 20 años de gobiernos del movimiento socialismo, ¿no? Con una breve interrupción del gobierno de Yanine Áñez, sin embargo, como tal, son 20 años prolongados, ¿no? Claro. Así que no sabemos cómo reaccionar la mayoría de personas y tenemos la situación de incertidumbre, ¿no? Porque, Dentro de esas dos, pero miedo o incertidumbre, vos sientes miedo. claro, el miedo es Perdón, sobre todo. incertidumbre. Yo los dos, sinceramente, Los dos, sin preguntar, ya. porque creo que ahí en esa encuesta te dan la posibilidad de dar dos opciones, ¿no? Yo sentiría los dos, sinceramente. Los dos. El miedo no quita, porque yo estudio Derecho, aparte, difícil que salga del país, es un poco más complicado internacionalizar Claro. la carrera, así que yo me las tengo que batir. que comer, que batir, que todo Claro. si sucede algo malo, ¿no? Pero bueno, esperemos que la situación cambie, ¿no? Pero la esperanza es sumamente baja, ¿no? Sí, totalmente. Tristemente es bastante Matías? Muy baja. negativa. Es interesante porque podemos observar que todo cambio en el mundo siempre, cuando se surgió, después de ese cambio, siempre ha habido incertidumbre. Sí. Siempre podemos ver casos históricos, ¿no? Revolución Francesa, hubo la revolución, todo. Claro. Después de la revolución, incertidumbre total, Robespierre. Después volvieron incluso. Claro, ¿no? digamos, O sea, ¿no? Entonces, todo cambio tiene incertidumbre y nuestro país no está libre de ello. Entonces, yo la verdad sentiría incertidumbre, la verdad. Ya. Porque no sabemos cómo nuestro país va a mejorar, va a empeorar, va a quedar estancado. Y sobre todo nosotros los jóvenes, porque si el país empeora, somos los primeros que vamos a ir a otros países. Claro. Y la verdad yo personalmente no quiero irme de No, este país. nadie desea ser quiero. extranjero, ¿no? No, nadie, no quiero, nada la como verdad. tu tierra, ¿no? No, yo quisiera ir a viajar, a visitar, digamos, ¿no? a Claro, otros no países, a- pero no a vivir mi vida ahí entera. Claro. Entonces, es algo interesante lo que dicen, ¿no? Estos números. Yo igual siento incertidumbre. Miedo también, porque creo que todos estamos ligados a nuestra tierra, pero más que nada incertidumbre, y creo que es una cosa generalizada. Sí. Y yo siento incertidumbre y siento que todos estamos en la misma. Perdón por generalizar, pero desde el 2022, 19 puede ser, no creo que esté ligado a un cambio de gobierno, o sea, no creo que con el Evo hayan sido las cosas mejores, sino creo que es un hecho de que, pucha, nos hemos quedado sin plata, había una época con mucho dinero en el que hemos podido hacer cosas y después han sido constantes hechos Claro. históricos que hemos vivido. Es ¿no? que Arce ha 2019, sido... seguido. Claro, pandemia. Claro. Es que Arce ha sido también el colapso del modelo. Ha sido el Exactamente. fin del modelo. Ya las últimas Fue la patadas... gota que rebasó el vaso. Claro, las últimas patadas de ahogado del modelo que tiene que ya reformarse, ¿no? Que ya ha quedado caduco, Claro. ¿no? Que suele pasar en Bolivia segmentadamente, históricamente hablando. Y con el COVID igual, con el gobierno de Yanine, Claro, ha sido un momento en el que Yanine, nadie sabía qué iba a caída de pasar. Evo. Y hoy día estamos en una crisis diferente completamente, pero igual que nos tiene en un momento en el que, pucha, no sabemos realmente qué es lo que puede pasar a futuro, a pesar de que ya hayamos tenido un cambio de gobierno tan drástico frente a lo que era antes, ¿no? Lo que era Claro. antes, exactamente. Pasando un poquito a ya la época de votación, les voy a mostrar un gráfico que es el del significado del voto nulo. No mucho se hablaba de que el voto nulo era en apoyo a Evo Morales y que prácticamente todo el voto nulo, o 15% del 20%, era para Evo. Sí. Los analistas dicen, sí,
era esto y en parte que ningún candidato convence. Pero la gente en esta encuesta te dice lo contrario, ¿no? El voto nulo en este caso significa que ningún candidato los convenció o que no hay una renovación dentro de las ofertas políticas, ¿no? Entonces, esto como que le da un poquito la vuelta a lo que todos creíamos que había amasado Evo en su poder. ¿Estará equivocada la gente? ¿No habrán respondido? Claro. Ahí depende de qué margen o qué población, ¿no? han seleccionado y de dónde han sacado las muestras, ¿no? Claro. Porque yo sí creo, y en base a las cifras, ¿no? Ni siquiera es apología a Morales, ni mucho menos. O sea, nunca hemos tenido un 20% de nulos, digamos, nunca ha habido. Y yo te aseguro que si vas a otras elecciones de otros países sudamericanos, no pillas una cantidad así de votos nulos. No pillas una cantidad así. Yo creo que, como mencionaban, ¿no? Un 15, 14, si no es hasta 16% de los votos nulos son de Evo Morales. Ya. Son de Evo Morales. Mati. Claro, ¿no? Hemos visto que las redes sociales influyen mucho y Evo Morales, al decir mi voto será nulo, hasta hicieron una canción Claro. y todo ello, influye. Por ejemplo, los abuelos de una amiga decían, mis abuelos, sus abuelos son de Chuquisaca, específicamente de Sucre. Ellos dicen, mis abuelos dicen que van a votar nulo, porque vio algo en el teléfono y dice que hay que votar nulo, porque todos son una tropa de vendepatrias, digamos, ¿no? Claro. Entonces, influye, no digamos que no influye. Además, también, incluso ni siquiera por Evo Morales influye, porque hemos visto una cantidad de candidatos que a veces no nos daban, digamos, ¿no? Claro. Esa certidumbre de que va a ser una persona que cambie el país, digamos, ¿no? Claro. Incluso ahí podemos poner a Jaime Dum. Claro, Jaime Dum eso, salió del panorama político y la gente que iba a votar por él dice, pucha, no me convence, no me convence en total y voy a votar nulo. Claro, Entonces, está la creo teoría en la gente, ¿no? De que habían dos candidatos que juntaban aunados gran parte del electorado, ¿no? Yo me animaría a decir un 60% mínimamente, ¿no? Que son Evo y Dum, ¿no? Que juntaban y que la clase política buscó quiquearlos, buscó acabarlos, inhabilitarlos de cualquier manera. Cortarle las piernas. Y de esa manera dejarle a la gente la disyuntiva de, bueno, estas personas de la clase política tradicional son tus opciones, tenés que votar sí o sí por esto. Y bueno, ahí la gente se decantó finalmente por irse a la tangente, ¿no? Irse a Rodrigo, ¿no? Muchos de ellos, ¿no? Yo creo que juntando, digamos, esa razón junto con la cantidad de votos nulos, yo me atrevería a decir que menos del 15%, yo creo que la mitad podría ser de Evo Morales. Y yo creo que más bien que Evo inteligentemente ha dicho, me adueño de esto, sabiendo que iba a haber un disgusto por la suma, digamos, del resto de políticos que estaban yendo a la candidatura. Entonces, me atrevo a decir que con estos datos y un poquito escuchando diferentes analistas y demás, los nulos no responden tanto al voto evista, sino que son más bien un reflejo de que no había... De que no había opciones muy buenas. Obviamente es un voto evista, creo que sí, o sea, la campaña sirve, Evo tiene tiene poder sobre la gente y demás. Un apoyo. Se muestra también en estos datos. Difícil poder hacer la separación de quienes han votado por Evo Imposible. simbólicamente y por el otro lado quienes son simplemente tienen un disgusto con el resto de los candidatos. Pero viendo este tipo de conclusiones, me parece que es más que nada un disgusto con la propia oferta política que hemos tenido en estas elecciones. Muy pobre, yo creo. Exacto, y en todos. Pasando al siguiente, es sobre las encuestas de intención de voto, ¿no? Y se hacía la pregunta a quienes decían que tuvieron problemas o se equivocaron completamente las encuestas, ¿cuáles son las razones para el fallo de estas encuestas? Y si podemos poner los datitos, nos dice, y la mayor parte responde que un 57.5% se debe a un voto oculto que no se pudo captar. Y en ese sentido hay también un gran porcentaje en que las encuestas sí tienen de cierta manera relativamente razón en lo que han mostrado. Sin embargo, hay 27.7% de las personas que dicen que existe un sesgo en la muestra, un 21.3% que dicen que ha habido una manipulación deliberada de los datos y un 21.3% que hay una interpretación errónea de los analistas. Entonces, viendo esos datos, ¿qué me dices, Beto? Yo estoy de acuerdo con lo del voto oculto, completamente, y siempre lo he dicho, ¿no? Las encuestas
dan una muestra, sí, interesante, una muestra curiosa. Sin embargo, hay una gran parte de la votación que no es representada y que no es tomada en cuenta, ¿no? Hay una gran parte de la población, por ejemplo, que vive en comunidades indígenas, que viven en el campo, que viven en localidades sumamente alejadas, que tristemente y por temas técnicos es imposible tomarlas en cuenta para estas encuestas. Tristemente no se puede hacer aquello. Es complicado. Y los analistas también se me hace que muchos canales pecaron de no ser plurales en ese sentido. De invitar a gente, tenían que invitar a gente de derecha, gente de izquierda, gente de todo tino político para tener una visión más o menos general y panorámica de lo que sucedía en el país, ¿no? Claro. Muchos de ellos, iban y hacían un discurso político en vez de un análisis. Eso es lo que yo veía y me enojaba, la verdad. A mí me parece que es exactamente lo mismo. Igual veníamos y trajimos acá a un analista argentino, ¿no? Para que nos explique un poquito sobre las encuestas. ¿No? Pedro Cabrera, exacto. Y nos decía, ¿no? Las encuestas en su recolección de datos no pueden llegar a estos extremos donde la población realmente rural, que vive alejada, acaba votando. Entonces tienes encuestadoras que probablemente te dicen, no, pues si tengo que llegar a la punta del cerro, te voy a cobrar 2 o 3 veces ese precio. Entonces me parece que es importante también hacer notar eso para las siguientes encuestas que vengan y demás, ¿no? Es un trabajo, alguien tiene que ir a hacer eso y se cobra. Entonces también los costos pueden haber jugado en contra sobre los resultados. Y 21% dice que han sido manipuladas deliberadamente, ¿no? Eso es interesante igual, ¿no? Porque hay gente que verdaderamente piensa que los medios han sido comprados, ¿no? Que los medios han sido directamente comprados, ¿no? Exactamente. Yo personalmente no creo que vuelva a analizar encuestas en mi vida. Yo creo que nos vamos a esperar nomás el día de la elección. Este tipo de muestras, por ejemplo, sí las acepto, pero encuestas donde te digan el candidato tanto específicamente va a tener electorales, esto, dices, electorales, claro. porque siento que hay 2 tipos de encuestas. Las encuestas internas, que son las que mayormente van y condicen con la realidad, porque el político necesita ver lo más cercano de la realidad posible y contrata a las mejores encuestadoras. Y por otro lado está la encuesta comercial, que busca sentar cierto discurso o cierta lógica, ¿no? Para poder imponer cierta visión, ¿no? Del país, de que este está de primero, este está de segundo y vos tenés que votar por el primero. Siento que hay esas encuestas que son comerciales, ¿no? Que son comerciales plenamente. ¿Y Matías? Bueno, hemos visto que las encuestas, yo como escribiendo un artículo de opinión, las encuestas no son la realidad del panorama político en sí, porque tenemos una gran cantidad de personas que no es encuestada, ¿no? Incluso dentro de la ciudad, y peor si hablamos del campo. Entonces es increíble ver que hay gente que se veía que iba a votar por el candidato tal y en la encuesta no se veía, pues ya en el día de elección, en la hora de la hora, se vio, ¿no? Y lo hemos visto, lo hemos concretado totalmente. Y es increíble, en un gran número, 57,5% del voto oculto que no se pudo captar. Es totalmente cierto y estoy muy de acuerdo con ello, porque las encuestas, la verdad, han dejado mucho que desear, ¿no? Cuando la encuesta salió hace poco nomás, en la encuesta de Ipsos, si no me equivoco, la verdad no me transmitió nada, porque ya tiene su pasado las encuestadoras y creo que la de Unitel, ¿no? Exacto, la Unitel, su peculiaridad, digamos. Te ¿no? proponía Entonces, que el voto nulo se iba patuto, en resumidas cuentas, ¿no? Entonces, o sea, no podemos definir. Yo creo que no es como matemáticas, 2 más 2 es 4 y estos números se van acá. Claro. Creo que es muy peculiar la situación, sobre todo en nuestro país. Es muy adversa y peculiar, yo creo que hay que analizarla más, digamos, ¿no? Súper. Y la siguiente gráfica que les voy a mostrar es sobre la campaña electoral de los partidos y qué es lo que dice la gente, qué ha predominado en esta campaña. Y podemos ver principalmente sobre los actores que están ahora en segunda vuelta. Entonces tienes Libre y un 64% dice que predominó la guerra sucia en la campaña política de Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Después un 13% la campaña programática y un 22% el predominio de la campaña basada en la imagen del líder, ¿no? Después tienes a Rodrigo Paz, que predominantemente hace una campaña basada en la imagen del líder, ¿no? En la persona. Tal vez ahí podríamos sumar justamente que no es solamente sobre Rodrigo, sino también con sobre Lara, más que nada. Exactamente. No, el que Rodrigo. más campaña programática ha hecho es Samuel Doria Medina. Y después tenemos a Alianza Popular. Personalismo. Exacto. Súmate, Manfred Reyes Ville. Y el MAS
que los tres siguen más o menos el mismo patrón, ¿no? Personalismo, el líder, ¿no? Exacto, exactamente, básicamente. Yo creo que se muestra, ¿no? O sea, en la última semana creo que todos estamos claros que la guerra sucia se ha incrementado un montón, Claro. quiénes han sido los afectados, quiénes también y de qué lados podría haber venido aquellos ataques. Por el otro lado tienes una campaña de Rodrigo que si bien no era muy visible, estos datos te pueden decir que realmente ha sido así porque ellos iban, ¿no? Iban y conocían a las personas y entendieron que el personaje es el programa. Claro, ¿no? esta encuesta esta como tal es de inicios de septiembre, ¿no es cierto? De septiembre, del Así es. 6 al 25. Yo creo que ahí ya va a cambiar la cosa. No creo que se tenga solo 5% de guerra sucia, Rodrigo. Porque Libre ha hecho varias cosas, la verdad, es cierto, hay que reconocerlo siempre. Pero Rodrigo también en los últimos días Aprendió a pelear. aprendió también varias cosas de la Sí. guerra sucia. He visto también que están ahí en el desarrollo de videos con inteligencia artificial para malograr ciertas declaraciones de ciertos candidatos. Sí. Y eso no se puede negar. Yo creo que si se hace una nueva encuesta, Delphi, va a ser distinto en octubre, porque Rodrigo ha incrementado igual su guerra sucia, eso hay que tomarlo en cuenta. Totalmente. Pero lo de Libre también ha sido simplemente innegable. Increíble. Innegable. ¿Y Matías? 64% Tuto Quiroga guerra sucia, imagínense. Sí, Con lo mucho. de Samuel Llora Medina y que metió a su hijo y Sí, qué tal sí, esas sí, cosas. sí. Y dicen, no, es que, a ver, hay que entender. Cuando uno entra a una elección es una guerra. Pero en vez de utilizar armas, en vez de utilizar fusiles, en vez de utilizar armamento, utilizas palabras, utilizas redes sociales, utilizas personas, utilizas fuerza. Falacias, Claro, engaños, falacias, todo. palabras, el lenguaje, la cultura, todo utilizas para poder tratar de opacar a tu candidato. Entonces, eso ha hecho Libre. Yo la verdad no digo que Tuto Quiroga es un santo de devoción. No, él también ha hecho cosas malas y también los otros candidatos, como hemos visto en varios países, siempre ha habido guerra sucia en varios países y Bolivia no está excepta de eso, digamos, ¿no? Y es increíble porque aquí se acepta, ¿no? 64% la gente cree que, bueno, pues, guerra sucia, ¿no? Y eso lo podemos ver en TikTok, en Facebook, en varias redes sociales y no podemos omitir. Y aunque digan, no es guerra sucia, es guerra sucia. Puede ser que no directamente de Tuto, pero sí de su equipo. Y eso Claro. lo podemos observar. Sí, me parece que es importante, pero igual que frente a los datos que estamos viendo, estos son de la encuesta de 123 encuestados, Sí. en los que se han elegido actores políticos, periodistas, analistas y demás. No es un sentimiento poblacional, pero pucha, son los que probablemente más cerca han estado a las campañas, han visto la mayor parte de información. Pero hay que tomarlo en cuenta al momento de leer los datos y me Son parece que especialistas, sí. exactamente, que Son es especialistas, no importante. son la población, ¿no? Pero igual sigue siendo un pequeño grupo de especialistas, no son todos tampoco, ¿no? Entonces 123 y hay que también tenerlo y tomarlo con pinzas Claro. el dato. Sin embargo, sí creo que ha habido más guerra sucia de ambos lados, se tiene que condenar esto, ojalá tengamos campañas programáticas en adelante. Estamos, me parece, un poco lejos de aquello, creo que seguimos siendo muy caudillistas, pero ojalá que para adelante podamos ver realmente que se hablen de propuestas, que se hablen de las ideas que tienen y de lo que quieren ofrecer al pueblo boliviano y no simplemente de la persona que son y lo muy buenos que podrían ser. Es que la figura arrastra en Bolivia. El Totalmente, caudillismo. somos súper caudillistas. Víctor Paz Estensoro, Más Fernández, Carlos Palenque, Percy Fernández. La figura atrae el liderazgo, el caudillismo. El Evo, Entonces, Evo claro. Morales, por supuesto. Entonces, eso es lo que la gente tiene en su conciencia, digamos, no todavía. Pero no es por... Hay que pensar de que no debe ser solamente el candidato, ¿no? Debe ser también sus propuestas. Pero, ¿no? y el Entonces, PDC entendió eso. Claro. Acercándose a la gente y Claro. demás, entendieron que el mensajero es el mensaje. Así es, concuerdo. Y el último gráfico que les quiero mostrar es sobre la percepción respecto a autoridades y líderes políticos, para ver un poquito cómo está el panorama. Y esto es lo que dice la FES con datos de entre 6 y el 23 de septiembre de acá del 2025. Y esto nuevamente es sobre los 123 encuestados entre actores políticos y periodistas y otros analistas, ¿no? Luis Arce, Luis Fernando Camacho, junto con Evo Morales, tal vez me animo a meter a Manfred Reyes Villa ahí, son quienes tal vez tienen una imagen muy desgastada, ¿no? Entre muy negativa e indiferente para este grupo de personas. Quienes tendrían una imagen positiva o indiferente en su mayoría es Rodrigo Paz,
Y Samuel. Y Samuel. Y Samuel, ¿no? Y Son Samuel. figuras más de centro, ¿no? Exacto. Parece que a los especialistas sobre todo les atrae las Aquello. figuras de centro, ¿no? La idea de centro. Un poco Las más figuras de moderado. este estilo, ¿no? Porque las figuras más radicales suelen plantear confrontaciones, enfrentamientos, polarizaciones. Vemos la del presidente, por ejemplo. La del presidente es simplemente No, paupérrima, ¿no? No. O sea, horrible. irrisorio. 70% dice muy Cero, negativo. Pésimo, o sea, muy mal. Evo Morales lo mismo. Debo igual. A ver, espera, vamos a ver acá. De Tuto también, ¿no? Ha habido también, ¿cierto? Sí. Y lo que me transmite esto es, obviamente, como son analistas, es les gusta más, si puedo decirlo así coloquialmente, lo moderado, ¿no? Sí, Lo que dices. completamente. Más mensajes moderados, más programáticos, menos radicales. Pero cuando veíamos encuestas igual de Unitel, de Red 1, cuando te mostraban techos, pisos de los candidatos, había cierta correlación, ¿no? O sea, Luis Arce, incluso las de Claure a principios de año te decían, ¿no? Luis Arce, Evo, Camacho tienen pésima imagen, Tuto, Rodrigo, Samuel están más o menos en la misma. Si bien la gente en un 60 promedio no los quiere, tiene todavía un amplio Margen de exacto, claro. de convencimiento. Matías, ¿qué nos puedes decir? Es interesante, ¿no? Lo de Rodrigo Paz. Centro derecha es lo que atrae a estos analistas. Yo creo que es la idea porque Bolivia no creo que esté preparada para una ultraderecha como ha sido Brasil con Bolsonaro o Estados Unidos, digamos, ¿no? Con Donald Trump. Es interesante porque tenemos una visión más centrista, ¿no? en este análisis. Para transición. Y me parece bien porque yo creo que los extremos no son muy buenos, ¿no? O sea, cuando hay que decirlo, pero ya excederse y ser tan empecinado a una idea sin poder ver la otra, yo creo que está mal. Y eso es lo que los extremos, tanto de izquierda Claro. como de derecha, siempre se caracterizan, ¿no? Claro. Siempre. Entonces yo creo que esto es interesante ver. Y bueno, pues los números, obvio, ¿no? Negativos de Luis Arce y Evo Morales, ¿no? Por favor, han sido personas nefastas para nuestro país, ¿no? Eso yo podría decir. Súper. Ya habiendo visto entonces todo este estudio de Elfi que nos presenta la FES para septiembre de 2025, que igual tiene un poco los datos de anteriores levantamientos, ¿qué podemos concluir? Podemos ir Beto, Mati y ya yo Puedo concluir sobre los extremos, sobre todo, ¿no? Ya mismo Aristóteles en la política decía que lo más sabio se encuentra justo en el medio de los extremos, ¿no? Y eso es lo que vemos especialmente relacionado a los especialistas, ¿no? A los especialistas, a los expertos, a los periodistas, a las mismas personas que son partícipes del ámbito político, ¿no? Buscamos el centro, buscamos una visión más tranquila, no extremos como tal, ni extrema izquierda, ni extrema derecha, eso es lo que creo que la mayoría de especialistas buscan, ¿no? Y bueno, la confianza en las instituciones está por los pisos, eso hay que trabajarlo y eso va a tener que trabajarlo el siguiente gobierno. Y siento que en la imagen de Rodrigo y Tuto van a tener que trabajarla mucho en caso de ser gobierno, porque no van a llegar con una percepción positiva al extremo. Tenemos que entender que es una segunda vuelta y el pueblo boliviano está escogiendo entre dos, ¿no? La mayoría de las personas está escogiendo entre el menos malo. No es que lo apoye o lo quiera o sea su partidario, está llegando con una corta etapa de lo que se conoce como luna de miel política, ¿no? Después de la elección, ¿no? Así que esas serían mis conclusiones. ¿Y Mati? Bueno, yo puedo llegar a la conclusión de que la situación es muy compleja según estos datos, es muy compleja porque vivimos en un país que, ya lo hemos visto, el cambio trae incertidumbre, ¿no? Todo cambio trae incertidumbre y es lo que se refleja en estos números. Y también lo interesante, ¿no? La gente, los analistas están viendo la opción de centro más que de otro tipo de ideas, digamos, ¿no? Entonces, interesante porque es muy compleja, eso yo le llamaría compleja la situación de nuestro país a nivel económico, político y social. Entonces, lo que nos queda es ver qué pasa, ¿no? Este 19 de octubre en la elección y el gobierno que sea, pues bueno, que se ponga a trabajar por la población y entender de que el bien no es para ellos, sino para todo el pueblo boliviano. Yo podría decir eso. Sí, yo cierro cruzando un poquito dos datos importantes, a mi parecer, de la encuesta. Por un lado, la preocupación de cara a esta segunda vuelta es la guerra sucia y la polarización, en mayor medida. Y por el otro lado, hay un sentimiento de incertidumbre generalizado y también de miedo, ¿no? Entonces, estos son tanto en las personas como en los analistas,
se puede ver aquello. Y yo creo que justamente estamos entrando a las 2 semanas en las que más de esto va a haber más guerra sucia, van a empezar a salir más cosas, las redes se van a llenar de más desinformación, de más posts de odio, va a haber muchos opinólogos que intenten jalar el coche para alguno de los lados o simplemente incrementar el miedo que tiene la gente en base sobre este proceso electoral. Entonces, yo creo que estos datos pueden igual dar un poco de cabida a esta realidad. Entonces, veamos bien, informémonos profundamente, visitemos varias fuentes, que las redes sociales no sean la única manera en la que nos informamos del proceso electoral o de otras noticias. Hay un incremento igual en la violencia que está empezando a hacerse más presente en las ciudades. Entonces, todas estas cosas como que van a afectar también las elecciones y la vivencia propia de todos nosotros como bolivianos. Entonces, creo que es importante estar bien informados, por un lado, no irnos, no deshumanizar al otro y siempre buscar el diálogo para llegar a diferentes consensos, ya sea en la asamblea, fuera de la asamblea, en ámbitos sociales, en ámbitos políticos, en economía y demás. Eso sería entonces el episodio. Muchísimas gracias por vernos, gracias por quedarse con nosotros y hasta la próxima. Nos vemos.